El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, pues. Bien, hermanos, hemos escuchado en la primera lectura una lectura en que nos hablaba pues de que dice que el pueblo se estaba quejando contra Dios y decían ellos: no es justo el proceder de Dios. Se lamentaban. ¿Por qué? Porque decían: no es posible que una persona que procuró haciendo siempre el bien y portarse bien, después cae, muere por su maldad y se condena. Mientras que el otro, que de repente no conocía los caminos de Dios, se arrepiente y comienza a caminar en la justicia y Dios le perdona. Eso es lo que no entendía el pueblo de Israel, y lo que Dios les dice: ¿no será más bien que vuestro proceder es el injusto? Quiero decirles, hermanos, hay algo que tenemos que entender. El portarnos bien no es hacerle un favor a nadie. Uno debe hacer lo correcto, y eso es lo que se debe hacer siempre. ¿O es que acaso un esposo le hace el favor a su mujer con serle fiel? No le hace ningún favor. Eso es normal, eso es lo correcto. Más bien lo incorrecto sería que haga lo contrario. Pero a veces nosotros pretendemos o pensamos de que al portarnos bien y al hacer las cosas bien le estamos haciendo un favor ni a Dios ni a las personas. Simplemente estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que pensaba de que Dios era muy estricto y de que era demasiado compasivo con las personas que se arrepentían. Pero en realidad no es así, hermanos. De lo que se trata es de que la vida de las personas siempre, toda decisión trae consecuencias, ¿verdad? Toda decisión en la vida trae consecuencias. Me acuerdo una vez un episodio que me golpeó mucho. Una persona viene renegando con Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? No me ha debido pasar esto, me decía. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? ¿Qué pasó? Yo siempre he caminado bien, he tratado de ser una buena persona, correcto. Pero, Padre, cometí un error nada más, que mis amigos me influyeron, salimos, esto, y lamentablemente el Señor estaba con SIDA. Y él se la agarró con Dios. Y decía como que Dios tenía la culpa. Pero no es así, hermanos. De lo que se trata es de que mis actos traen consecuencias. No es que Dios es malo, sino de que tenemos que comprender es eso. Lo que tenemos que comprender es que todas mis acciones traen consecuencias. Pero si volteamos todo esto,
deberíamos tener la alegría, hermanos, de saber lo siguiente, de que hay un lugar para el arrepentimiento, de que Dios no cierra las puertas y que Dios, ante todo, quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él de corazón. Y esa conversión es lo que no debemos postergar. Debemos siempre dar una respuesta generosa a Dios y nos daremos cuenta de que eso va a traer consecuencias buenas a la vida. Yo me acuerdo la otra vez, bueno, hace un tiempito ya, me subo a un taxi y me impactó. Cuando subí al taxi lo vi limpiecito, ordenadito, era pero un taxi que parecía de lujo. Y al señor, ya una persona mayor, le digo: señor, felicitaciones, usted tiene un taxi maravilloso. ¿Y sabe lo que me responde? Me dice: ¿sabe qué, hermano? Eso antes no era así. Yo he perdido mucho tiempo y he perdido mucho dinero en el pecado. Desde que he encontrado al Señor, mi vida ha cambiado. Este es mi carro nuevo, mi familia está mejor, yo estoy mejor, me decía. Y lógicamente, un cambio de vida, ¿qué cosa trae? Consecuencias buenas, positivas, prosperidad. Por eso no pensemos, hermanos, que la prosperidad es cuestión de suerte. La prosperidad es cuestión de buenas decisiones también. No es solo suerte. Entonces, ahora en el Evangelio encontramos un pasaje un poco extraño y muy provocador de parte de Jesús, porque ¿saben qué sucede? Dice que Jesús estaba reunido ¿con quién? Con las autoridades religiosas, los ancianos del pueblo. O sea, no era cualquier persona. Imagínense, había reunido a todos los ancianos del pueblo, a las autoridades religiosas, y Jesús les dirige la palabra contándoles una parábola. Y les dice que habían dos hijos. Al primero Dios le propuso: anda a trabajar a mi viña, y él: no quiero, dijo, se negó, pero se arrepintió y fue. Al segundo también le hace la misma propuesta y él dice: sí, ya voy, pero nunca fue. La pregunta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron, ¿no? Pero la respuesta que da Jesús es bien dura. En verdad les digo que las prostitutas y los publicanos estarán antes que ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué dijo Jesús eso? No es porque estaba aprobando lo que hacían los pecadores. ¿Por qué dijo Jesús? Les explico. Porque en estas autoridades religiosas había una actitud de cerrar el corazón. Una cosa es un acto y otra cosa es una actitud, ¿verdad? Cuando una persona continuamente está haciendo algo, entonces ya no hablamos de un acto, ya no es un error, eso ya se ha convertido, ¿qué cosa? En una actitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con las autoridades religiosas? Estaban sistemáticamente cerrando el corazón a Dios. Miren lo que decía: porque vino Juan, y Jesús no se remite a sí mismo. Vino Juan, dice, pero ustedes no le creyeron. En cambio, las prostitutas y los pecadores le creyeron, dice. Y no obstante eso, ustedes tampoco se convirtieron. Entonces, lo que un poco refutaba a Dios, Jesús, lo que les llamaba la atención era esta dureza de corazón de estas personas que no querían convertirse, estaban endureciendo su corazón. Pero ¿qué cosa es pues entonces la conversión, hermanos? ¿A qué nos llama Jesús? La conversión, tenemos que entender que no es solo un cambio de conducta. A veces creemos que la conversión es solo cambiar de conducta. No es así. La conversión es mucho más que cambiar de conducta. Implica un cambio de conducta, pero ante todo es un cambio de corazón y de mentalidad. ¿Por qué? Porque las apariencias son fáciles de llevar adelante, pero cambiar el corazón no es tan fácil. Uno puede parecer buenito, pero serlo en realidad es otra cosa, ¿verdad? Entonces,
Les cuento una historia para que ustedes se den cuenta pues de que la conversión no es una cuestión de apariencias. Dice pues que en el convento, bueno, no ha sido en este convento, fue en Italia, pero pasó lo siguiente, que había entrado un hermanito, un hermano nuevo, así, un jovencito, tenía fama de santo. Y en el convento todo el mundo le decía, ahí está el santo, hasta que este hermanito fue pues perseverando en el camino de Dios y entra al noviciado. Y entonces todos decían, va a venir el santo, ¿no? Pero sin embargo, el maestro de novicios, que era un maestro anciano, experto, muy sabio, le dice, ¿y usted quién es? ¿Y sabe lo que responde el hermanito? Yo soy la cola del diablo. ¿Y sabe lo que dice el maestro? Cola del diablo. Tú eres el diablo, le dice. ¿Saben qué pasó? Perdió la vocación y se fue. ¿Por qué perdió la vocación? Porque era un fanfarrón. Lógicamente, una persona que está haciéndose el humildón, no le van a decir que es humilde. Una persona que es humilde ante todo, no está buscando las apariencias, la figuración, es otra cosa. Y entonces una persona sabia, inteligente, rápidamente se da cuenta. Queridos hermanos, miren lo que decía la segunda lectura, una lectura muy linda, porque nos hablaba en qué consiste la conversión. Pónganse ustedes a pensar de que no basta con que yo me ponga el hábito para decir que estoy convertido. No basta con que tú te cuelgues una crucecita para decir que ya estás convertido. La conversión va ¿por dónde? Por adentro, en la mente y en el corazón, ¿ya? Porque puedo ser un padrecito y de repente no estar nada convertido. ¿En qué se ve la conversión? En las actitudes. Miren lo que decía la segunda lectura. Pablo les exhorta a la comunidad de los filipenses a que estén unidos, dice, si quieren ustedes darme consuelo, el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría, manténganse unánimes y concordes en un mismo amor. O sea, manténganse unidos. San Pablo les exhortaba a la comunidad a eso. Parece que en la comunidad habían divisiones. Y las divisiones, ¿por qué vienen en una comunidad? ¿Saben por qué? Por ambiciones, por celos, por envidias, por afán de figuración. Así vienen las divisiones. Y por eso dice, no obren por rivalidad, ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre a los demás como superiores a sí mismos. Eso no es fácil, ¿no? Considerar a los demás como superiores a ti. No es fácil, pero eso significa caminar en la humildad. ¿Ya? Entonces, no obren por rivalidad, ni por vanagloria, ni por ostentación, sino que más bien obren con humildad. Ustedes saben, hermanos, que la humildad es el termómetro de nuestra madurez. ¿Quieres encontrar una persona madura psicológicamente? Es humilde. ¿Quieres encontrar una persona madura espiritualmente? Es humilde. La fanfarronería, el afán de figuración, todo eso, ¿saben qué? Denota nuestra fragilidad interior, nuestra falta de humildad. Y es por eso que cuando una persona es humilde, es libre, no está atado, no depende de la imagen, no depende del que dirán, no depende de un cargo, no depende de los honores. Una persona que es libre, ya, que es humilde, ya se liberó de eso. Y es más bien penoso cuando una persona depende de eso. Es terrible. Por eso que el Señor nos llama a ese tipo de conversión, a caminar en la humildad. El día que caminemos en la humildad, hermanos, ¿saben qué habrá pasado con nuestra vida? Habremos aprendido a ser sabios y a caminar en la verdad.
porque una persona humilde camina en la verdad y es sabia. Pidámosles al Señor eso, que nos ayude a entrar en este camino de conversión, a no vivir ambicionando, a no vivir apegándonos a las cosas. No sé si se han dado cuenta que todos tenemos el corazón medio pegajoso. Nos apropiamos de cosas, de personas. Yo a veces cuando converso con los chicos, sobre todo de colegio, me encuentro con chicos que se hacen una bronca tremenda, las chicas sobre todo, porque su amiga no puede juntarse con las otras. ¿Por qué? O sea que mi amigo es solo mi amigo y de nadie más. Absurdo, pero esas cosas pasan. Y ustedes ya también, algunos tienen ya su sitio fijo acá, en la iglesia, ¿verdad? Yo ya lo chequeo, ya sé, ya me supe. Y cuando otro se sentó en tu sitio, te pones medio saltón. Entonces, ¿qué significa? Que también nos apegamos y nos apropiamos. Todo apego, ¿saben qué cosa? Toda apropiación siempre es violenta. Porque cuando nosotros tenemos propiedades, tenemos que cuidarlas. Por eso, ¿por qué creen que San Francisco no quería tener nada? ¿Por qué? Dice que el obispo se acerca a Francisco y le dice: hermano Francisco, ¿por qué no aceptas? Hay un señor que quiere regalarte un cerro, una montaña, para que hagan su convento y tengan un bosque para ustedes. ¿Saben qué dijo? No, yo no quiero. ¿Pero por qué? Si te lo van a regalar. No quiero. Porque si tengo propiedades, voy a tener necesidad de cuidarlas, dice. Y si voy a tener necesidad de cuidarlas, voy a necesitar armas. Y si voy a necesitar armas, voy a tener que usarlas. Entonces no quiero nada. Y es por eso que Francisco entendió que la clave de la libertad, ¿saben cuál es? No estar apegado a nada. Es una pena cuando la gente está atrapada y apegada a las cosas. Más libertad. Nos apegamos a cosas, anhelamos el cariño de los demás, no nos lo dan, nos sentimos mal. Queremos que nos reconozcan como nosotros pensamos, si no fue así, nos sentimos mal. Cuando uno no está pegado a nada, igualito nomás es. No pasa nada. Todo el mundo, pensabas que te iban a llamar todo el mundo para saludarte por tu cumpleaños y se olvidaron. Si no esperabas nada, no pasa nada. Si estás apegado a eso, sufres. Por eso, hermanos, caminemos en la libertad, no dependamos ni de la opinión de la gente, ni del halago de la gente, ni del reconocimiento. Si quieres caminar en la libertad, el camino es la humildad. Miremos a Dios que nos dé esta sabiduría. Amén. Creo en Dios, Padre